Bueno, sí, seguimos con el video número 59 de Estadística Descriptiva Poblacional, subtema, sucesos independientes y condicionados. La última imagen que tenemos de la clase anterior es esta, agarramos el lápiz óptico. Llegamos a que la probabilidad de A sabiendo que B es cero y la probabilidad de A distinta de cero, por lo cual claramente queda por definición, de que A y B son sucesos aleatoriamente condicionados, ¿no? Bueno, vean el final de la clase anterior, por lo menos. Eh, ¿Qué más sigue a todo esto? Bueno, acá dice, un ejemplo de esto sería nuestro caso de la extracción de bolitas. Claro, el famoso caso de ejemplo de extracción de las bolitas que hicimos en videos pasados, acá que tenía cuatro bolitas rojas y tres blancas, que extraíamos con o sin reposición, bueno. Eh, un ejemplo sería nuestro caso de extracción de bolitas. En general, lo digo, puede ser con extracción con reposición o sin reposición. Supongamos que es sin reposición, así tiene de alguna manera, tiene de alguna manera pie el tema de la probabilidad condicional, ¿no? Eh, entonces, bueno, sabemos que la probabilidad de que sea roja la primera y blanca la primera, bueno. En realidad es cero, porque, a ver, estos son dos sucesos mutuamente excluyentes. No puedo al mismo tiempo sacar una roja en la primera extracción y una blanca en la primera extracción. Lo mismo en la segunda. No puedo sacar una roja en la segunda extracción y una blanca en la segunda extracción. En la primera extracción se saca un tipo de bolita, o roja o blanca. No puede ser roja y blanca al mismo tiempo. Entonces la probabilidad de que suceda esto es cero. Es imposible extraer, ¿no? Extraer una bolita que sea roja y blanca a la vez. Son dos sucesos mutuamente excluyentes. Bueno, por la definición de probabilidad conjunta, es la probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que es blanca la primera, por la probabilidad de que sea blanca la primera. Esto por definición todo que la definición de probabilidad conjunta de dos sucesos aleatorios, sean o no independientes, es así. Bueno, como la probabilidad de que sea blanca en la primera extracción es 3 séptimos, porque hay cuatro blancas y hay cuatro rojas y tres blancas, como la probabilidad de que sea blanca la primera es 3 séptimos, o sea, distinto de cero, eso es lo que significa, o lo que quiero decir. Me queda que la probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que es blanca la primera, es cero. Obviamente, si esto es distinto de cero y esto es igual a cero, esto que está multiplicando lo paso dividiendo al primer miembro, me queda que la probabilidad de que sea roja la primera, sabiendo que es blanca la primera, es cero. O sea, si uno mira esto y lo vuelve a leer, lo vuelve a procesar, lo vuelve a madurar, ¿qué significa? La probabilidad de que sea roja la primera extracción, sabiendo, se sabe que fue blanca en la primera extracción, es cero. Porque de alguna manera, si yo saqué una blanca en la primera extracción, eso condiciona a este suceso, que sea roja la primera extracción. ¿Y por qué lo condiciona? Porque si saqué una blanca en la primera extracción, ya está, listo, no puedo sacar una roja en la primera extracción. Este suceso sería imposible, porque ya saqué una blanca, no puedo sacar una roja. Entonces, obviamente que es un suceso imposible sacar una roja en la primera extracción sabiendo que saqué una blanca en la primera. Por lo tanto, como ese suceso es imposible, la probabilidad de que suceda eso es cero. Bueno, ese es. Lo mismo hubiese sido si hubiese sido la segunda extracción, ¿no? En vez de poner un sub uno pongo un sub 2. Se llega a la misma conclusión. Bueno, y acá es obvio, bueno, es lo mismo que dije recién, es obvio que R1 y B1 son mutuamente excluyentes por obvias razones, no puede ser roja, digamos, en la primera extracción no puedo sacar una bolita roja y blanca. Por ende, no tiene sentido sacar una roja en la primera extracción si saqué una blanca en la primera extracción. Por lo tanto, esta probabilidad vale cero. Es lo mismo que dije recién.
Tradúzcanlo al idioma que quieran, pero esto es lo que se lee. Bueno, seguimos. Luego, si los sucesos son mutuamente excluyentes, sucede lo siguiente. Y a prestar atención porque es una definición. Si los sucesos A y B, los sucesos aleatorios A y B, son mutuamente excluyentes, o sea, no se pueden dar al mismo tiempo o a la vez, la probabilidad de que suceda A o B, que se pone así con este símbolo U de unión, que es el símbolo U de unión que se utiliza para unir conjuntos o agrupar conjuntos, la probabilidad de que suceda A o B es igual a la probabilidad de que suceda A más la probabilidad de que suceda B. Sabiendo que A y B son mutuamente excluyentes, o sea que no puedan suceder al mismo tiempo. O, dicho en forma de conjuntos, la intersección de A con B es igual a vacío. O sea, no hay intersección entre A y B, no hay ningún elemento o un conjunto de elementos que identifique la intersección. O sea, la intersección de A y B es vacío, no hay nada en común entre A y B. Como no hay nada en común entre A y B, los dos sucesos A y B aleatoriamente son mutuamente excluyentes. Uno se excluye al otro, no tienen nada que ver uno con el otro. Es como dibujar en el diagrama de Venn los dos conjuntos por separado como lo hicimos acá. Esto. A y B no tienen nada que ver uno con el otro, entonces no tienen nada en común. Como no tienen nada en común, la intersección, que lo que identifica lo que tienen en común ambos conjuntos, es vacía. No tienen nada en común. Entonces la probabilidad de que suceda el vacío es cero. La probabilidad de que suceda el vacío significa la probabilidad de que suceda algo imposible. La probabilidad de que suceda algo imposible es cero. Y como sigo con mi tos, porque hablo mucho, y a mí me gusta hablar mucho, pero hablar mucho no hablar tonterías, sino hablar con argumentos sólidos para que se entienda todo, voy a abrirme otro caramelo de menta. Miel con menta hace bien para la garganta. Bueno, entonces estos son mutuamente excluyentes porque tienen nada en común, la intersección es vacía. La probabilidad del vacío es cero, porque la probabilidad de un vacío significa la probabilidad de un suceso imposible. Y la probabilidad de un suceso imposible es cero. Nunca va a suceder. Bueno, entonces si son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que suceda A o B es la suma de la probabilidad. Que sería así, la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B. Este O que está acá, que se identifica con esta unión, este O es un O excluyente. O bien sucede A o bien sucede B, pero las dos cosas al mismo tiempo no suceden. ¿Mm? Por eso la probabilidad de que suceda A o B o la probabilidad de A unión B, sabiendo que A y B son mutuamente excluyentes, uno se excluye al otro porque no se cumplen simultáneamente, porque la intersección es vacía. La probabilidad de A unión B, la probabilidad que suceda A o B en forma excluyente, es la probabilidad de A más la probabilidad de B. Mm. Bueno, el ejemplo de las bolitas, otra vez. La caja, en una caja tengo 4 bolitas rojas y 3 blancas. Bueno, me preguntan cuál es la probabilidad de que sea roja en la primera o blanca en la primera. Ahora sí, esto sí tiene sentido. Esto sí tiene sentido. A diferencia de acá atrás, que esto no tiene sentido. La probabilidad de que sea roja la primera y, porque este es el símbolo de intersección de la I, de la conjunción I, la probabilidad de que sea roja en la primera y que sea blanca en la primera no tiene sentido, no tiene razón de ser. No puede ser, hago una extracción, en este caso la primera extracción, y ser roja y blanca al mismo tiempo, imposible. Esto no tiene sentido, o sea, no va a suceder nunca. Pero esto sí tiene sentido, porque es la probabilidad de que sea roja en la primera extracción, o sea blanca en la primera extracción.
o roja o blanca, o roja, que es lo mismo. No importa, el orden de los factores no va a alterar el resultado. Bueno, esto sí tiene sentido y tiene que ver con esta definición. Va a ser la probabilidad de que sea roja la primera, que sea roja en la primera extracción o que sea blanca en la primera extracción. O sea, me va a quedar la suma de ambas probabilidades. 4 séptimos la probabilidad que sea roja, más 3 séptimos la probabilidad que sea blanca. Bueno, si hago la suma, me queda claramente 4 más 3, 7, 7 sobre 7 es 1. Me queda 1 que es el 100% de probabilidad. O sea, ese 1 se identifica con el 100% del total de los casos. O sea, ¿qué me está diciendo el 1 que se identifica con el 100%? Me está diciendo que alguno de los dos sucesos va a ocurrir. O va a ser roja o blanca. Y punto. Verde no va a ser, violeta o rosa no va a ser porque no existe en la caja de bolitas de otros colores. Son 4 rojas y 3 blancas y nada más. Y nada más. Por eso la suma da 1, porque me está dando el total de casos posibles. O roja o blanca. Y no hay más nada que agregar. Bueno, en este caso, roja en la primera extracción y blanca en la primera extracción, la intersección de vacío son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de que sea roja en la primera extracción o blanca en la primera extracción es 1, no hacía falta hacer esta cuenta, porque se supone que cuando yo hago una extracción, como yo ya sé que hay bolitas rojas y blancas, y bueno, alguna de algún color va a ser, o va a ser roja o va a ser blanca. No hay otra. Algo va a salir. No va a salir un conejo o una zanahoria. No. Va a salir una bolita que va a ser de color rojo o blanco. Por eso esta suma, cuando la hago, me queda 1, que es el 100%, me está diciendo algo va a suceder. No es que no va a suceder nada, salvo que no quiera traer ninguna bolita. Bueno, pero eso no estaba en la hipótesis del problema. Bueno, así se razona. Muchas veces en los libros explican, bueno, hay libros y libros. Yo para mí todos los libros son buenos, pero hay libros que son más didácticos que otros. Bueno, los cursos también se pasan muy por arriba de este tema. Bueno, pasamos a otro tema y dan 10 temas en un día y no se entiende nada, no. Es preferible ver pocos temas y con profundidad, con varios ejemplos, entender lo que se está razonando. Si no, no sirve. Bueno, más allá de mis críticas constructivas o destructivas, vamos a seguir dando lo que estamos acá por la pregunta ¿por qué da 1? Ya lo dije. Alguna bolita de algún color va a salir. Listo. Como lo están leyendo, son las dos únicas bolitas que hay. De los dos únicos colores de bolita que hay. Ya lo expliqué. Eh, También son mutuamente excluyentes los sucesos de la segunda extracción. Roja en la segunda y blanca en la segunda, lógico. Se supone otra vez de nuevo. No importa qué tipo de extracción sea, si es con reposición o sin reposición. Se supone que en la segunda extracción alguna bolita de algún color va a salir, o va a ser roja o va a ser blanca. Salvo que se hayan agotado la cantidad de bolita roja o la cantidad de bolita blanca. Ah, bueno, eso sería otro caso. Pero supongamos que hay suficiente cantidad de bolitas, 4 rojas y 3 blancas, no se han agotado la cantidad de bolitas rojas y blancas. Entonces yo saco una bolita, extraigo una bolita en la segunda extracción. Y sí, va a ser color rojo o color blanco. Pero no pueden ser color rojo y blanco al mismo tiempo, imposible. Entonces son mutuamente excluyentes también. Los dos conjuntos son mutuamente excluyentes desde el punto de vista aleatorio. Y bueno, si me preguntan de nuevo cuál es la probabilidad que sea roja en la segunda o blanca en la segunda, es la suma de las probabilidades como lo dijimos y lo argumentamos en esta definición, pues son mutuamente excluyentes. Bueno.
Eh, pero acá, en el último párrafo, hay algo interesante. El tema es cómo calcular la probabilidad de que sea roja la segunda y blanca la segunda, lo cual no es tan fácil ahora. Se supone que, volviendo un poquito atrás, la probabilidad de que sea roja la primera y blanca la primera, sí, fácil, porque todavía no traje ninguna bolita. Yo sé certeramente que dentro de la caja de bolitas hay 4 rojas y 3 blancas. No saqué ninguna bolita todavía, pero sé que existe esa cantidad, salvo que alguien me haya hecho trampa, o yo estoy haciendo trampa. Pero bueno, estas probabilidades son evidentes, 4 séptimos y 3 séptimos, punto. No hay más que agregar. Pero, aquí, y si me piden cuál es la probabilidad que sea roja en la segunda extracción y blanca en la segunda extracción, no es tan fácil, no es tan fácil si el proceso es sin reposición. Porque si es con reposición, sí es fácil. Sigue dando lo mismo que antes. Si es con reposición, la cantidad de bolitas rojas y blancas que hay en la caja sigue siendo la misma, 4 rojas y 3 blancas. Entonces, si es con reposición, la probabilidad de extraer una roja en la segunda extracción va a seguir siendo 4 séptimos, y la probabilidad de extraer una blanca en la segunda extracción también va a ser 3 séptimos. O sea, va a quedar el mismo resultado que para la primera extracción. La suma va a dar 1. El problema que no va a ser tan fácil, y a eso me refería, de calcular estas dos probabilidades si el proceso se hace sin reposición. Si se hace sin reposición, no es fácil calcular esas dos probabilidades. ¿Por qué? Y porque se supone que si es sin reposición, la primer bolita que saqué, sea roja o blanca, la dejé afuera de la caja. Ahora, yo no sé si saqué en la primera atracción una roja o una blanca. Salvo que me lo diga el problema. O salvo que yo haga el experimento y me fije. Pero en principio sabemos que siempre las probabilidades siempre eh, anticipan, dan una chance, un grado de ocurrencia de un suceso que no sé si va a suceder con certeza, es una incertidumbre, ¿no? No es algo indeterminado. Por lo tanto, yo no sé a ciencia cierta que eh, lo que voy a sacar en la primera extracción. Puede ser una roja, puede ser una blanca. Ahora, si saqué una roja, hay una roja menos. Entonces, hay una roja menos, la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción, ¿qué viveza? Es 3 sextos, porque hay una roja menos. Había 4 rojas, quedaron 3. 3 sextos. Y si saqué una blanca en la primera extracción, hay una blanca menos. Como había 3 blancas en la caja, hay una blanca menos, quedan 2 blancas. La probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción, sabiendo que saqué una blanca en la primera, iba a ser 2 sextos. Bueno, evidentemente hay una condicionalidad, o sea, supone que todo se condiciona al hecho de lo que hayas sacado en la primera extracción, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la probabilidad de sacar una roja en la segunda? Así, a secas. Bueno, yo saqué una roja en la segunda, pero bien podría haber sacado una roja en la primera extracción o una blanca en la primera extracción. No sé. Y lo mismo que acá, la probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción, bueno, ¿cuál es la probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción? Y bueno, todo depende de lo que haya sacado en la primera. En la primera extracción podría haber sacado una roja o una blanca. Y bueno, por eso no es tan fácil el cálculo de estas dos probabilidades. Esto en el caso que sea sin
reposición, sin reposición. Puedo decir con reposición son aleatoriamente independientes las extracciones y es fácil, y es lo que calculamos recién. Pero el tema es, no es tan fácil calcular estas probabilidades de segunda extracción en el caso que sea sin reposición. Y esto es lo que estaba diciendo hace un rato. Si es roja la segunda, y bueno, podría haber sido roja en la primera extracción y blanca en la primera extracción, o en el caso que sea blanca en la segunda, también podría haber sido que haya extraído una roja en la primera extracción o una blanca en la primera extracción, no lo sé. Podría haber sucedido este conjunto o este conjunto. En el caso de que sea roja en la segunda extracción, podría haber sucedido esto, y en el caso que podría extraer una blanca en la segunda extracción, bueno, podría haber sucedido esto de acá. Que sea roja la primera y blanca la primera. O sea, obviamente que la segunda extracción sea roja en la segunda extracción o blanca en la segunda extracción está condicionado a lo que haya sacado en la primera extracción. Que podría haber sido una roja o una blanca. Una roja en la segunda, y bueno, podría, si me piden calcular la probabilidad de que sea roja en la segunda extracción, igual, todo depende de lo que haya sacado en la primera. Bueno, pues podría haber sacado una roja en la primera extracción o una blanca en la primera extracción. Y lo mismo para cuando me pidan la probabilidad de que sea blanca en la segunda extracción. Podría haber sacado una roja en la primera extracción o una blanca en la primera extracción. O sea, todo depende de lo que haya sacado en la primera extracción. Entonces tenemos dos posibilidades, esta o esta. Toma mi caramelo porque no es que me gusten mucho los caramelos de menta, pero en esta ocasión, que todavía no hace una semana que estoy con problema de garganta, y no se va, no me quiere dejar. Se ve que los microbios quieren aprender estadística. Pero bueno, no se pierden absolutamente nada. Espero que se vayan lo más rápidamente posible de mi garganta. Entonces, tenemos dos posibilidades, esta o esta. Entonces, que sea roja la segunda extracción es equivalente, este es el símbolo equivalente que se utiliza muchas veces en matemática y en lógica, es equivalente a que sea roja la segunda extracción y roja la primera extracción, o roja la segunda extracción y blanca la primera extracción. En el caso de que sea blanca la segunda extracción, lo mismo, es equivalente a que sea blanca la segunda extracción y roja la primera extracción, o blanca la segunda extracción y blanca la primera extracción. Este conjunto se identifica con esta primera línea y este otro conjunto se identifica con esta segunda línea. Hay que saber leer estas cosas y saberlo interpretar así en forma ramificada, que así uno lo entiende mejor. Porque muchos profesores te largan esto. ¿Y de dónde salió esto? No, esto se procesa así. Que sea roja la segunda extracción es equivalente a pensar estos dos fenómenos. Que sea roja la segunda y roja la primera. Que sería esta rama de acá, roja la segunda y roja la primera. O, que la unión significa o, que sea roja la segunda y blanca la primera, que es esta otra rama, roja la segunda y blanca la primera. Y todo esto se identifica con esto. Simple, lo mismo que acá, que todo esto, digamos, esto a segunda línea se identifica con esta ramificación. Así se entiende. Pues si a mí me tiran simplemente esto o esto, sí, por ahí lo entiendo. Y me imagino esto y esto por separado. Pero si muchas veces no me lo muestran diagramáticamente hablando, que este diagrama corresponde a esta primera línea y este segundo diagrama corresponde a la segunda línea, no me doy cuenta. Hay que razonar de esta forma. Entonces, vuelta de nuevo. Que sea roja, la segunda extracción significa que sea roja la primera extracción o que sea blanca la primera extracción. Que sería esto. Que sea roja la segunda extracción significa dos cosas. Que sea roja la segunda y roja la primera, sería esta primera rama. O
que sea roja la segunda y blanca la primera extracción, sea roja la segunda extracción y blanca la primera extracción, que sería esta segunda rama. Se supone que acá en el medio hay un O. O sucede esto, o bien sucede esto, que sería este O de acá. Esta unión se identifica con la probabilidad de sacar una roja en la segunda extracción. Y lo mismo con este caso. La probabilidad de sacar una blanca en la segunda extracción tiene que ver con la probabilidad de que saque una blanca en la segunda extracción y una roja en la primera, que sería esta primera rama, o la probabilidad de que saque una blanca en la segunda extracción y una blanca en la primera extracción, que tenía que ver con esta segunda rama. Y así diagramáticamente se entiende. Bueno, seguramente me adelanté lo que quería decir. Si queremos calcular la probabilidad de esta, debemos tener en cuenta que lógicamente estos dos conjuntos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque la intersección es vacía. ¿Y por qué la intersección es vacía? Porque no se pueden dar al mismo tiempo. ¿Por qué no se pueden dar al mismo tiempo? Porque no puede ser roja la primera extracción y a su vez blanca la primera extracción. Acá hay un I en el medio. Entonces no puede ser roja la primera extracción y blanca la primera extracción. Eso es absurdo. No pueden suceder al mismo tiempo. Entonces esta intersección es vacía. Y si es vacía, estos dos sucesos son aleatoriamente imposibles que sucedan al mismo tiempo. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. Como son dos conjuntos mutuamente excluyentes, y yo sé que R2 es equivalente a esta unión que vimos recién, si le aplico la probabilidad a este costado y le aplico la probabilidad a este otro costado, me queda así. La probabilidad de que sea roja la segunda es la probabilidad que sea roja la segunda y roja la primera, o que sea roja la segunda y blanca la primera. Como son dos sucesos mutuamente excluyentes, me queda la suma de ambas probabilidades, como vimos en el video pasado. Me queda la suma de estas dos probabilidades. Para no ser mezquino, vamos a seguir con el cálculo. Esta probabilidad conjunta, por definición de probabilidad conjunta, se escribe así. Ya lo habíamos visto esto en el video pasado, y en los videos pasados también. La probabilidad conjunta que sea roja la segunda y roja la primera, y la probabilidad que sea roja la segunda, sabiendo, se sabe que es roja la primera, por la probabilidad que sea roja la primera. Y esta segunda probabilidad conjunta no es otra cosa que la probabilidad que sea roja la segunda, sabiendo que es blanca la primera, por la probabilidad que sea blanca la primera. Es la definición de probabilidad conjunta de Bayes. Es un matemático, Bayes. Ya habíamos visto, ya en los videos pasados. Entonces, este término de probabilidad conjunta es esto, y este otro término es esto. La suma de ambas cosas da la probabilidad que sea roja la segunda. Y esta probabilidad que sea roja la segunda, hace las veces de probabilidad total. No fue el que escribí después. Pero ahí voy a cortar. Lo que hice después es también, pero con la bolita, que lo voy a mostrar, con la bolita blanca. El mismo razonamiento, pero sacando una blanca 2. Que sí lo pienso mostrar. Es lo mismo. Si me piden la probabilidad que sea blanca la segunda, es la probabilidad de que suceda este conjunto, o este conjunto en forma excluyente. Y son excluyentes porque no puedo sacar una roja en la primera extracción y una blanca en la primera extracción. Eso es netamente absurdo. No pueden suceder estas dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, la intersección es vacía y la probabilidad de que suceda estos dos conjuntos a la vez es cero. Imposible que sucedan al mismo tiempo. Entonces, como imposible que sucedan al mismo tiempo, son mutuamente excluyentes y la probabilidad de la unión de dos sucesos mutuamente excluyentes es la suma de las probabilidades respectivas. Probabilidad de esto más la probabilidad de esto. Esta probabilidad conjunta se identifica por definición de probabilidad conjunta como la probabilidad de que sea blanca la segunda, sabiendo que es roja la primera, por probabilidad de que sea roja la primera.
Y esta probabilidad conjunta no es otra cosa que la probabilidad de que sea blanca la segunda, sabiendo que es blanca la primera, por la probabilidad de que sea blanca la primera. La suma de esto me queda la probabilidad total de que sea blanca la segunda. Entonces, ahora sí, dos resultados importantes. La probabilidad total de que sea roja la segunda es la suma de estos dos términos. Y en forma similar, la probabilidad de que sea blanca la segunda es la suma de estos dos términos. Esas dos probabilidades, tanto la probabilidad de esta, sea roja la segunda, que quedó así, y esta probabilidad que sea blanca la segunda, que quedó así, se llaman probabilidades totales. Y van a tener que ver con el famoso teorema de Bayes de la probabilidad total. Les dejo picando esa pelota. Si es que no lo saben, si no lo saben, ya la clase que viene vamos a hurgar sobre la probabilidad total de Bayes. Y para el que lo sabe, ya lo sabe. Y para el que lo quiere repasar, también están en esos 200 videos que hace 2 años publiqué en mi canal y lo pueden ir hurgando de ahí. Así que los dejo así, con esta imagen. Va a tener que ver con la probabilidad total de Bayes, con el teorema de Bayes de la probabilidad total. Bueno, ahora los dejo. También voy a dejar descansando mi garganta, porque no puede más. No importa. La idea que hayan entendido y lo hayan disfrutado y lo hayan madurado y lo hayan procesado, lo escuchen en el idioma que quieran, lo puedan subtitular en el idioma que deseen, pero no importa el idioma o el lenguaje que utilicen. Este es un lenguaje común y universal que es un lenguaje formalmente matemático que se utiliza en conjuntos y en lógica y en probabilidades, por lo tanto, todos lo vamos a entender. Hasta los esquimales lo entienden, porque los esquimales también estudian matemáticas. Este, así que bueno, perfecto, les deseo una feliz noche, por lo menos es noche acá en esta parte del planeta. Eh, y bueno, gracias por haberse suscrito en estos días 40 personas más y espero que se suscriban 20 más mañana y 20 más pasado. Bueno, y así sucesivamente. Nos vemos en Estadística Descriptiva Poblacional 60. Me voy a descansar, que les sea leve y en un rato nos vemos. Chau, chau.